Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 202 y el título de la reflexión es Sean sobrevivientes. La lectura las encontramos en Segunda de Crónicas capítulos 27 y 28, en Isaías capítulo 6 y el Evangelio de Mateo capítulo 10, versos del 16 al 33. Hoy quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué significa sobrevivir en un mundo que constantemente intenta alejarnos de Dios? Porque ser cristiano no significa que nunca enfrentaremos dificultades, no significa que todos nos van a comprender, no significa que nunca seremos rechazados. Jesús nunca prometió a sus discípulos una vida sin problemas, por el contrario les dijo, estén alertas, la tarea que les sea asignado es peligrosa, van a ser como ovejas que corren en medio de una manada de lobos, así que no llamen la atención. Sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. En otras palabras, aprendan a sobrevivir. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, encontramos la historia del rey Usías. Usías comenzó su reinado siendo muy joven y durante un tiempo hizo lo correcto delante del Señor. Mira que en la Biblia podemos leer que mientras él buscó al Señor, Dios le dio éxito. Pero llegó un momento en que ese éxito cambió su corazón. Cuando él se hizo fuerte, se volvió orgulloso y el orgullo lo llevó a olvidar todo lo que había hecho provenía de Dios. No era su esfuerzo ni sus capacidades. Ese es el peligro del orgullo, sobrevivir, que nos impide sobrevivir a todas las cosas que Dios nos da. Porque cuando hay orgullo, el éxito nos acaba, la prosperidad nos aleja de Dios. Entonces, muchas personas pueden sobrevivir cuando tienen problemas, pero no saben cómo sobrevivir cuando van de gloria en gloria o de éxito en éxito. Y cuando estamos en dificultades sabemos y reconocemos la necesidad de Dios y le buscamos. Pero cuando todo comienza a ir bien, cometemos el error de pensar que ya no necesitamos a Dios, que todo lo que hemos logrado construir es por mérito propio. Usías comenzó bien, primero buscó a Dios, después prosperó, luego se hizo fuerte, pero después el orgullo le hizo pensar que podía solo y para permanecer de verdad tengo que estar mirando a Dios, que es el que me provee de todo lo que necesito para vivir esta vida en plenitud. Para lograr tener éxito es Dios el que me va conduciendo por ese camino. Por eso en todo tiempo recuerda que Dios es nuestro proveedor, especialmente cuando estás arriba, porque es cuando más logramos olvidarlo. Reinado de Usías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasía. Usías tenía entonces 16 años y él fue quien después de la muerte de su padre reconstruyó la ciudad de Elac y la recuperó para Judá. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Los hechos de Usías fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Amasías su padre. Procuró recurrir a Dios mientras vivió Zacarías, quien le enseñó a respetar a Dios, y mientras recurrió al Señor, Él le dio prosperidad. Usías emprendió una campaña contra los filisteos y derribó las murallas de Gab, Jabnia y Asdod y construyó ciudades en el territorio de Asdod entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gurbal y contra los meunitas. Los amonitas pagaban tributo a Usías y la fama de éste se extendió hasta las fronteras de Egipto porque su poder había aumentado mucho. También construyó torres en Jerusalén, sobre la puerta de la esquina y sobre la puerta del valle y sobre la esquina, y las fortificó. Además construyó torres en el desierto y abrió muchos pozos porque tenía mucho ganado, tanto en la llanura como en la meseta. También tenía hombres trabajando en los campos y viñedos que poseían en la región montañosa y en sus huertos, pues era aficionado a la agricultura. Usías disponía además de un ejército en pie de guerra que salía a campaña
organizando por destacamentos, según el registro hecho por Jehiel, el cronista real, y por Maseías, el oficial, bajo la dirección de Ananías, uno de los comandantes del rey. El total de los jefes de familias compuestas por guerreros valientes eran de 2.600. Bajo su mando había un ejército de 307.500 soldados en pie de guerra, una fuerza poderosa que podía ayudar al rey en sus guerras. Osías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y hondas. Además construyó en Jerusalén ingeniosas máquinas de guerra para colocarlas en las torres y en los puntos más altos de la muralla y disparar desde allí flechas y grandes piedras. Su fama se extendió hasta muy lejos, pues Dios le ayudó en forma tan extraordinaria que logró hacerse muy poderoso. Mira, Dios. Pero cuando se afirmó en el poder se volvió orgulloso, lo cual fue su ruina. Fue infiel al Señor su Dios, pues entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero detrás de él entró el sacerdote Azarías, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, que se enfrentaron al rey y le dijeron: Rey Osías, el ofrecer incienso al Señor no le corresponde a su majestad, sino a los sacerdotes descendientes de Aarón, que están consagrados para hacerlos. Salga su majestad del santuario, porque ha cometido una infidelidad al Señor, y Dios no lo va a honrar por eso. Osías, que tenía un incensario en la mano para ofrecer el incienso, se enfureció con los sacerdotes, y en ese momento, en pleno templo del Señor, junto al altar del incienso y en presencia de los sacerdotes, le salió lepra en la frente. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los demás sacerdotes se fijaron en él, vieron que tenía lepra en la frente y lo sacaron inmediatamente de allí. Él mismo quería salir cuanto antes, pues el Señor lo había castigado. El rey Osías fue leproso hasta el día en que murió. Así que el rey vivió como leproso, aislado en su casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Y Jotán su hijo se hizo cargo de la regencia y gobernó la nación. El resto de la historia de Osías, desde el principio hasta el fin, la escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Osías murió, lo enterraron con sus antepasados en un cementerio de propiedad real, teniendo en cuenta que era leproso. Después reinó en su lugar su hijo Jotán. En 2 de Crónicas 27 encontramos al hijo de Usías, el rey Jotán. La Biblia dice que él hizo lo correcto delante del Señor. Sin embargo, el pueblo continuó actuando de manera corrupta. Mira que esto nos muestra que nosotros no podemos controlar las decisiones de quienes nos rodean. Jotán vivió en un pueblo que no siempre seguía a Dios, pero él decidió mantener su fidelidad. No hay que permitir que la conducta de otros determine nuestra relación con Dios. No hay que como adherirse a esos dichos que dicen que para dónde va Vicente, para dónde va la gente, que si la mayoría va para ese sentido, entonces tendrán razón. No, realmente hay que caminar en la dirección que nos muestra Dios. Hay que aprender que cuando lo vemos a Él podemos sobrevivir ante tantas dificultades, ante tantas vicisitudes, porque cuando Pedro dejó de ver a Jesús, naufragó, se cayó, se hundió. Entonces, esta palabra hoy nos invita a mirarlo a Él para que nuestro corazón nunca se enorgullezca. Podamos reconocer que nuestra necesidad de Dios es en todo tiempo, en todo tiempo. Reinado de Jotán. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa, hija de Sadoc. Los hechos de Jotán fueron rectos a los ojos del Señor, como lo habían sido los de Osías su padre. Sin embargo, no entró en el templo del Señor, pero el pueblo continuó sus prácticas perversas. Jotán fue quien construyó la puerta superior del templo del Señor y también muchas otras edificaciones en la muralla de Ofé. También construyó ciudades en la montaña de Judá, fortalezas y torres en los bosques. Estuvo en guerra con el rey de los amonitas y los venció. Aquel año los amonitas tuvieron que pagarle como tributo 3.300 kilos de plata, 2.200.000 litros de trigo y otros tantos de cebada. Lo mismo le entregaron en cada uno de los 2 años siguientes. Jotán se hizo poderoso porque su conducta fue recta a los ojos del Señor.
El resto de la historia de Jotán, con todo lo que se refiere a sus campañas militares y lo que realizó, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Jotán tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Después reinó en su lugar su hijo Ahab. Bueno, y continuamos con Isaías 6, donde encontramos uno de los momentos más importantes de la vida del profeta Isaías, cuando ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Los serafines proclamaban: Santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando Isaías contempla la santidad de Dios, también ve su condición. Ay de mí, estoy perdido, soy un hombre de labios impuros. Aquí encontramos algo muy profundo. Una verdadera visión de Dios siempre nos lleva a una visión correcta de nosotros. Cuando nosotros logramos ver la santidad de Dios, nos damos cuenta que en nosotros hay mucho pecado, mucha oscuridad. Por eso cuando dejamos de mirar a Dios, exageramos nuestra importancia. Pero cuando contemplamos su grandeza, recordamos tanta necesidad de su gracia que tenemos. Y así dejamos de creernos el tapón del océano y vemos a los demás con esa misma gracia y misericordia con la que Dios nos ve. Mira, y después de que Dios limpió los labios de Isaías, Isaías escuchó una pregunta de Dios que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías responde que Él estaba ahí, que lo enviará a Él. Ya después de Dios habernos limpiado, nos manda ¿qué? A extender su reino. Isaías, mira que él no sabía de qué se trataba, no sabía cómo la gente iba a responder, tampoco si iban a aceptar el mensaje, pero él estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era el que lo iba a sostener. Y nunca tenemos un mapa completo con Dios. Él nos dice hacer algo y no sabemos qué vamos a recorrer. ¿Por qué? Porque Él lo va mostrando un día a la vez. Es confiar en Dios porque Él es el que nos sostiene siempre, en cada temporada. Llamamiento de Isaías. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono muy alto. Al borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían la cara y con otras 2 se cubría la parte inferior del cuerpo, y con las otras 2 volaban y se decía el uno al otro: Santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Y al resonar esta voz, las puertas del templo temblaron y el templo mismo se llenó de humo, y pensé: ay de mí, voy a morir. He visto con mis ojos al Rey, al Señor Todopoderoso. Yo, que soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. En ese momento, uno de aquellos seres como de fuego voló hacia mí. Con unas tenazas sostenía una brasa que había tomado encima del altar, y tocándome con ella la boca me dijo: mira, esta brasa ha tocado tus labios, tu maldad ha sido quitada, tus culpas han sido perdonadas. ¿Qué es eso? La sangre preciosa del Cordero. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí: aquí estoy, yo, envíame a mí. Y él me dijo: anda y dile a este pueblo lo siguiente: por más que escuchen no entenderán, por más que miren no comprenderán. Entorpece la mente de este pueblo, tápale los oídos y cúbrele los ojos, para que no puedan ver ni oír ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo los sane. Yo le pregunté: ¿cuánto tiempo durará esto, Señor? Él me contestó: hasta que las ciudades queden destruidas y sin ningún habitante, hasta que las casas queden sin gente y los campos desiertos, y el Señor haga salir desterrada la gente y el país quede completamente vacío. Y si aún queda una 10ª parte del pueblo, también será destruida, como cuando se corta un roble o una encina y solo queda el tronco, pero de ese tronco saldrá un retoño sagrado. Dios de mi corazón, que sea la sangre preciosa del Cordero limpiándonos de toda oscuridad que haya en nosotros, y que sea su gracia cobijándonos para que podamos permanecer firmes en Él, que tengamos ese carácter de Cristo dulce y apacible, y aprendamos a amar a todos como Cristo nos amó a nosotros, y que cada día sea una oportunidad para ayudar a otros a llegar a la luz de Cristo. Y en Mateo 10, Jesús continúa preparando a sus discípulos para la misión. Él les dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Y esto es muy fuerte, ¿quién querrá ir, cierto?
Pero Jesús fue siempre claro. Él nunca dijo que no habrían dificultades, pero Él sí nos enseñó a cómo comportarnos, cómo, siendo astutos como serpientes, inocentes como palomas. El cristiano debe vivir conectado a su realidad. La fe no significa ignorar el peligro. La fe significa enfrentar la realidad sin perder la confianza en Dios. No todos estarán de acuerdo con nosotros. Jesús les dice a sus discípulos que serán llevados ante las autoridades, serán perseguidos, serán rechazados. Incluso podrían ser traicionados por personas cercanas. Pero Él nos recuerda a nosotros, ser fiel a Dios no siempre te hará popular. Habrá momentos en que hacer lo correcto te costará, decir la verdad puede generar rechazo. Mantener tus principios puede hacerte sentir solo. No participar en ciertas cosas puede hacerte sentir diferente. Pero Jesús dice, pero yo los salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el fin. Sobrevivir requiere perseverancia. No basta con comenzar bien, hay que permanecer. Y Jesús repite esta frase fundamental, no tengan miedo. No hay que tener miedo de quienes pueden dañar el cuerpo, de quienes pueden rechazarlos, de quienes pueden hablar mal de ustedes, de quienes no comprenden nuestra fe. Porque Jesús nos recuerda hoy que Él cuida de nosotros. Si Él cuida de los gorriones, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? A pesar de que tengamos sufrimientos, Dios conoce cada detalle y Él nos sostiene. No estamos olvidados por más que estemos en lo que estemos. Dios está ahí, ayudándonos a permanecer, ayudándonos a sobrevivir, porque las personas que sobreviven son aquellas que conservan la fe, que a pesar de las dificultades siguen creyendo, que continúan obedeciendo, que no pierden la esperanza, que no permita que el sufrimiento las amargue, que el éxito las vuelva orgullosas, ni la persecución haga negar a Cristo. Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque podemos sobrevivir cuando vemos al autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. Cuando recibimos su gracia inmerecida, cuando podemos hablar de lo que Él ha hecho y mostrarnos nuestra fe. Verlo a Él es lo que nos sostiene y nos ayuda a sobrevivir. Cuando tú quitas la mirada de Él, te pierdes, perdemos el norte. Hablemos de Él, declaremos que Él existe, que Él está con nosotros siempre. Jesús dice en su palabra, si alguien se declara a mi favor delante de los demás, yo también me declararé a su favor delante de mi Padre que está en el cielo. Eso no significa que tengamos que obligar a nadie a creer, pero significa que no debemos avergonzarnos de Jesús. Vivimos en una época en la que muchas personas tienen miedo de identificarse como creyentes por ser criticadas, por ser señaladas, por ser consideradas diferentes, pero Jesús nos invita a ser valientes, no agresivos, ni arrogantes, ni respetuosos, sino firmes. Firmes porque Jesús no se avergonzó de nosotros, tampoco nosotros debemos avergonzarnos. Jesús dio todo para que tú y yo fuéramos libres y pudiéramos permanecer, sobrevivir, mirándolo a Él. Mira que todo es gracia, nuestro esfuerzo no es nada de eso, es la gracia inmerecida de Dios. Miren que yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pero no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y a los hijos se volverán contra los padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún guiado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro y el criado como su amo. El jefe de la casa lo llama Betzebú. ¿Qué dirán los de su familia? Hablar sin temor. No tengan miedo, pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saber. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en la luz del día, y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por una moneda, sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de su cabeza los tiene Él contado uno por uno, así que no tengan miedo, ustedes valen más que los pajarillos. Reconocer a Jesucristo delante de los hombres. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declaro de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Quieres poder permanecer y sobrevivir? Recuerda, busca a Dios cuando tengas éxito. Busca a Dios cuando estés sufriendo. Permanece humilde cuando seas reconocido. Permanece firme cuando seas rechazado. Sé prudente, pero no pierdas tu inocencia. Sé valiente, pero no pierdas el amor. No tengas miedo de ser diferente. No niegues a Jesús para ser aceptado. Y sobre todo, míralo a Él. Mira a Jesús en todo tiempo. Eso es lo único que te va a hacer que puedas estar en pie. Porque Él se levantó para levantarnos a nosotros. Para que nosotros pudiéramos estar en los brazos amorosos de papá. No es nada que tú puedas hacer, ni nada que yo pueda hacer. Es Él, es Jesús. Míralo a Él. No quites la mirada de Él. Él te va a sostener, Él te va a conducir por el camino que debes recorrer. Para que podamos ser fieles a un Dios que nos ama con locura. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús oramos a nuestro Padre de amor y le pedimos que nos ayudes a permanecer firmes en medio de todas las dificultades, que nos ayudes en los momentos de sufrimiento para que podamos recordar que tú estás ahí y en los momentos de éxito nos muestres tu grandeza y que ese éxito es gracias a ti, que no olvidemos que todo ha salido, todo proviene y regresa a ti. Danos la sabiduría, Señor, para ser prudentes sin perder nuestra inocencia, la valentía para defender la verdad sin dejar de amar. Ayúdanos a no tener miedo para seguirte, aunque no nos comprendan, Señor, aunque seamos rechazados por hablar de ti, pero que hablemos del Dios de amor que hoy nos tiene, Señor. Que podamos, así como Isaías, recibir ese llamado del envío para hablar de tu buena nueva, Señor. Nos sumergimos en tu sangre para ser limpios de toda nuestra lepra y poder mostrar tu rostro en todos los lugares, que podamos tener una vida que hable de un Dios vivo y real. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Recuerda que puedes comenzar bien, pero para permanecer debes verlo a Él. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.